Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo. Y créanme, lo que les traigo hoy va a dar mucho de qué hablar. Ya sé que probablemente muchos de ustedes son fanáticos de las novelas turcas, y con justa razón. Son adictivas, llenas de drama, romance, paisajes increíbles y, por supuesto, actores y actrices que nos roban el corazón. Y hablando de robar corazones, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha estado en boca de todos: la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los detalles, rumores y especulaciones que han surgido en torno a esta pareja que en su momento hizo vibrar a medio mundo. Y créanme, la historia es un poco más compleja de lo que parece. Pero antes de empezar a sumergirnos en el chismecito sabroso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las novelas turcas, las tendencias, los chismes y mucho más. Suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, arrancamos con el tema del día. La fecha es importante porque nos sitúa en el futuro, en un momento en que para muchos, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez, o al menos en una situación que sugiere mucho más que amistad, es una bomba. Pero para entenderlo completamente, primero vamos a retroceder un poco en el tiempo y analizar el fenómeno que los unió. Erkencicus, conocida en español como pájaro soñador. Un amor de pantalla que conquistó al mundo. Para los que no estén familiarizados, Erkencicus fue más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La trama, centrada en la joven Sanem Aydin y el exitoso fotógrafo Can Divit, cautivó al público desde el primer episodio. La historia, llena de comedia romántica, malentendidos y momentos dramáticos, giraba en torno a la búsqueda de Sanem de un amor verdadero y su encuentro con Can, un hombre que la atrae desde el primer instante. La química entre los protagonistas era palpable, y eso se reflejaba en la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba impregnado de una tensión y un magnetismo que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La serie abordó temas como la lucha de clases, la ambición, la familia y, por supuesto, el amor. Pero lo que realmente hizo que Erkencicus destacara fue la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación, su complicidad y la naturalidad con la que se desenvolvían juntos crearon una magia que traspasó la pantalla y llegó directamente al corazón del público. El auge de Candem, la pareja del momento. A medida que la serie ganaba popularidad, el interés por Can Yaman y Demet Özdemir crecía exponencialmente. Los fanáticos, fascinados por la química entre los actores, comenzaron a especular sobre si la relación de Sanem y Can en la ficción se había trasladado a la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que celebraban la conexión entre los dos actores. Las revistas y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las últimas novedades del mundo del espectáculo, comenzaron a seguir de cerca a Can Yaman y Demet Özdemir. Las alfombras rojas, los eventos y las apariciones públicas se convirtieron en una oportunidad para que los fanáticos y los medios de comunicación observaran de cerca la relación entre los dos actores. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet se intensificaron cuando se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Las fotos y los vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban a la pareja disfrutando de cenas románticas, paseos y momentos de cercanía. El furor por Candem alcanzó su punto álgido cuando los propios actores comenzaron a insinuar que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Las declaraciones ambiguas y las miradas cómplices alimentaron aún más las especulaciones y mantuvieron a los fanáticos en vilo. La idea de que el amor de la pantalla se había convertido en realidad era un sueño hecho realidad para muchos. El final de un sueño, la ruptura y los rumores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, por mucho que la amáramos, no estaba destinada a durar para siempre. A pesar de la inmensa popularidad y el cariño del público, la pareja decidió tomar caminos separados. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron diversos. Se habló de desacuerdos, de diferencias de opinión y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público.
También se especuló sobre la incompatibilidad de agendas y sobre la dificultad de conciliar las exigencias de sus carreras con la vida en pareja. El final de la relación de Can Yaman y de Method Demir fue un duro golpe para los fanáticos de Candem. La decepción y la tristeza se apoderaron de muchos seguidores, que habían apostado por el amor de la pareja y soñaban con un final feliz. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de esperanza de que algún día los actores volvieran a estar juntos. Después de la ruptura, tanto Can Yaman como The Method Demir se enfocaron en sus carreras profesionales. Can Yaman, con su creciente popularidad, continuó trabajando en nuevos proyectos y expandiendo su carrera a nivel internacional. The Method Demir, por su parte, siguió protagonizando series exitosas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. A pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, la pregunta de si quedaba algo entre ellos siempre permanecía en el aire. Los fanáticos soñaban con una posible reconciliación y con la idea de que el amor de Candem pudiera resurgir. *** El presente revela el futuro ***. Y ahora, llegamos al punto crucial, al momento en el que la noticia estalla: Can Yaman y The Method Demir, nuevamente juntos, y no en cualquier situación, sino en una que sugiere algo más que amistad. Los detalles, como siempre, son un poco difusos, pero la información que ha llegado a los medios y a las redes sociales es clara: se han reunido y han compartido un momento que podría indicar una posible reconciliación. La fuente principal de esta noticia son los rumores y las filtraciones provenientes de fuentes cercanas a los actores, así como de medios de comunicación turcos especializados en el mundo del espectáculo. Si bien no hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de The Method Demir, la información que ha circulado es lo suficientemente sólida como para generar un gran revuelo entre los fanáticos y los medios de comunicación. Los rumores sugieren que fueron vistos juntos en un lugar romántico, disfrutando de una cena íntima y aparentemente felices. Las fuentes aseguran que no se trataba de un encuentro casual, sino de una cita en la que ambos actores parecían estar intentando reavivar la llama de su romance. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron con la noticia. Los fanáticos de Candem celebraron la noticia con entusiasmo, compartiendo mensajes de apoyo y esperanza. Los hashtags relacionados con la pareja volvieron a ser tendencia, y los montajes, edits y vídeos que recordaban los momentos más románticos de la serie y de la relación de Can y de Met inundaron las plataformas digitales. ***, ¿qué implicaciones tiene esta noticia? ***. La noticia de que Can Yaman y The Method Demir podrían estar juntos nuevamente tiene varias implicaciones importantes. 1. ***, para los fanáticos ***, la noticia es una fuente de alegría y esperanza. Representa la posibilidad de ver a sus ídolos juntos de nuevo, felices y enamorados. Es la fantasía de un final feliz, de que el amor verdadero sí existe y de que las segundas oportunidades son posibles. Los fanáticos de Candem han esperado este momento durante mucho tiempo, y la noticia de una posible reconciliación les ha dado un motivo para celebrar. 2. ***, para la industria del entretenimiento ***, la noticia es oro puro. Un reencuentro entre Can Yaman y The Method Demir generaría una gran atención mediática y, muy probablemente, impulsaría sus carreras a otro nivel. La posibilidad de que la pareja protagonice una nueva serie o película juntos es muy atractiva para los productores y los canales de televisión, ya que el éxito de Erkencikus y la química entre los actores demuestran el potencial comercial de un proyecto que los una. 3. ***, para los actores ***, la noticia plantea una serie de desafíos y oportunidades. Por un lado, la pareja tendrá que lidiar con la presión mediática y la expectativa del público. Por otro lado, el reencuentro podría ser beneficioso para sus carreras, ya que les daría una mayor visibilidad y les permitiría explorar nuevos proyectos. Can y The Met tendrán que tomar decisiones importantes sobre cómo gestionar su relación y cómo manejar la atención del público. Factores a considerar ***. Aunque la noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y The Method Demir es emocionante, es importante tener en cuenta varios factores que podrían influir en el resultado final. 1. La privacidad tanto Can Yaman como The Method Demir son muy celosos de su vida privada y podrían no querer exponer su relación al escrutinio público. La presión mediática y la atención constante podrían ser un obstáculo para la relación. 2. Los compromisos laborales ambos actores tienen carreras muy activas y podrían tener dificultades para coordinar sus agendas y pasar tiempo juntos.
Las largas jornadas de trabajo y los viajes frecuentes podrían dificultar el mantenimiento de una relación. 3. La complejidad de las relaciones humanas. Nunca se puede predecir con certeza el futuro de una relación. Los errores del pasado, los rencores y las diferencias de opinión podrían influir en el presente. La pareja tendrá que superar cualquier problema que haya surgido en el pasado para construir una relación sólida y duradera. El resurgimiento de la esperanza. Las especulaciones sobre el posible regreso de Kandem a la pantalla han resurgido con fuerza. Los fanáticos sueñan con ver a sus ídolos protagonizando una nueva serie o película juntos, reviviendo la magia que los unió en Erkencikus. Las redes sociales se han inundado de montajes, edits y mensajes de apoyo, mostrando el cariño y la admiración que el público siente por esta icónica pareja. Las propuestas para que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos son diversas y creativas. Se han mencionado posibles proyectos, como una adaptación de una novela romántica, una película de época o una serie de televisión de drama. Los fanáticos no escatiman en ideas y sugieren todo tipo de escenarios para que la pareja pueda volver a brillar en la pantalla. El impacto de las novelas turcas. La noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir también ha puesto de relieve el impacto que las novelas turcas tienen en la cultura popular. El éxito de Erkencikus y la conexión entre los actores demuestran cómo una buena historia, combinada con la química entre los actores, puede crear un fenómeno que trasciende fronteras y sigue emocionando a la gente incluso años después de su emisión. Las novelas turcas han conquistado al mundo gracias a sus historias apasionantes, a sus paisajes increíbles y a sus actores talentosos. El romance, el drama y la emoción que transmiten las series turcas han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo a los actores y actrices en auténticas estrellas internacionales. El futuro es incierto. El futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es incierto y lleno de posibilidades. ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán su relación en privado? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fanáticos seguirán soñando, esperando y apoyando a sus ídolos. La noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede generar emociones y expectativas. La historia de Kandem ha demostrado que el amor de la pantalla puede trascender la ficción y conectar con el público de una manera profunda. Conclusión y reflexiones. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos nuevamente ha generado una gran expectación y emoción en el mundo de las novelas turcas y entre los fanáticos de Kandem. Si bien no hay confirmación oficial de una reconciliación, los rumores y las especulaciones son lo suficientemente fuertes como para despertar la esperanza de un final feliz para esta icónica pareja. El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir podría tener un impacto significativo en sus carreras y en la industria del entretenimiento. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos y de que protagonicen una nueva serie o película es muy atractiva para los productores y los fanáticos. Sin embargo, es importante recordar que el futuro de la relación entre Can y Demet es incierto y que, en última instancia, la decisión de estar juntos nuevamente es suya. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha generado mucha expectativa y que el mundo entero está pendiente de lo que suceda. Preguntas y conclusiones abiertas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una segunda oportunidad en el amor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Es importante que tengamos en cuenta que esta es solo una información basada en los rumores y las especulaciones que han surgido en las redes sociales y los medios de comunicación. No podemos asegurar que vayan a volver a estar juntos, ni que este reencuentro sea el inicio de una nueva historia de amor. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha generado muchísima expectativa, y que el mundo entero está pendiente de lo que suceda. Es fundamental que abordemos esta noticia con cautela, y que evitemos sacar conclusiones precipitadas. Debemos respetar la privacidad de Can Yaman y Demet Özdemir y permitirles tomar sus propias decisiones. Finalmente, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que pasen tiempo conmigo aquí en el canal. Gracias de corazón. Y como siempre les pido que me dejen sus comentarios. ¿Qué piensan de la noticia?
¿Son fans de Candem? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Quiero saber sus opiniones. Déjenmelo todo en la sección de comentarios. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.